Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a iniciar nuestra clase de lógicas alternativas y en esta reunión de hoy vamos a empezar con ejercicios de demostración de teoremas. El día de ayer hice una introducción, les presenté les mostré la lista de axiomas, expliqué qué era un axioma. Vimos que en los anejos 1, 2 y 3 están ahí listas de teoremas, axiomas, teoremas, definiciones y reglas de inferencia. ¿Y qué es lo que contiene cada línea de la prueba? Hay un número. Nosotros no vamos a coger esa política, esa convención que tiene Lorenzo de nunca en la numeración de las líneas emplear el 1 o el 0. Entonces, tendremos como primera línea la número 1. No vamos a tener ninguna dificultad en empezar lo que es normal. Y para aquellas pruebas un tanto largas que rebasen las 9 líneas, después de la 9 utilizaremos el número 10, 11, 12 normalmente. Ahora, por experiencia pasada, algunos estudiantes tenían cierta dificultad en utilizar sigma y delta. Yo creo que eso es preferible, recomendable. Lo haré en ciertos casos para ahorrarnos escribir oraciones largas. Y en el texto no se mencionan todos los elementos que forman parte de la justificación. Les voy a dar la lista de aquellos teoremas o reglas de inferencia que se usan tácitamente sin referencia a esos elementos. Está todo eso explicado en el texto. Ya les mandaré una notificación con esos números de los teoremas o reglas de inferencia que no se explicitan en la justificación. Bien, entonces creo que estamos ya en capacidad como para empezar a realizar las pruebas. Voy a empezar con pruebas cortas de 2 líneas, 3 líneas, y luego vamos aumentando la extensión. Ustedes igualmente tendrán deberes que realizar, hacer las pruebas de ciertos teoremas. No todas las pruebas están en el libro, y si es que sí están, no están explicitados todos los pasos, línea por línea, sino que la tendencia de Lorenzo es a presentar abreviaturas de pruebas. Es decir, si nosotros hiciéramos en cada línea, utilizáramos solamente una regla de inferencia, entonces las pruebas serían más largas. Lo que hace Lorenzo es comprimir. En una línea puede tener 3 reglas de inferencia. Entonces, nosotros, obviamente, cuando tenemos práctica, podemos realizar eso, pero pedagógicamente conviene que hagamos un paso en cada línea para que quede claro qué estamos haciendo. Y ya luego, cuando uno domina el mecanismo, el procedimiento, ya puede en una misma línea hacer varios pasos, conforme uno va ganando destreza. Bueno, y por supuesto, habrá pruebas que exceden las 10 líneas. Ahora, casos de ese tipo ponen una limitación
a la selección de los ejercicios que yo pueda realizar por la pequeñez del pizarrón. Bueno, en todo caso, ustedes saben que voy progresivamente aumentando la dificultad de los ejercicios. Bueno, entonces yo tengo aquí una lista de ejercicios. La, están agrupados de acuerdo al número de líneas que exige cada, cada ejercicio. A ver, si es que ustedes, con los elementos que les doy aquí, que son básicamente o axiomas, o a falta de eso, teoremas probados anteriormente, reglas de inferencia, definiciones, tienen que armar la prueba. Les muestro un ejemplo. A ver, miren, fíjense, aquí tengo la demostración del teorema A150 raya 9. Y en primer lugar, les doy lo que vamos a utilizar. Aquí tengo un teorema, una regla de inferencia, otro teorema, otra regla de inferencia, y a continuación, en la segunda columna, teorema, regla de inferencia, definición. Esto está dado, ¿sí? Yo les doy como si fueran las premisas, y luego la realización del ejercicio viene acá. Empezamos con la línea 1, avanzamos hasta la línea 5, y la última línea no lleva numeración, y acá a mano derecha está la justificación de cada fórmula que vamos aumentando línea a línea. ¿Sí? Bien, entonces, en todos los ejercicios que vamos a ver, yo siempre empiezo enunciando qué es lo que tenemos que probar, cuál va a ser la conclusión de la prueba, demostración o razonamiento, y tenemos que utilizar los elementos que les pongo a continuación. Y el trabajo consiste en encontrar la manera, gracias a la cual, a partir de los elementos dados, llegamos a probar como conclusión la fórmula dada. Y igualmente, en el examen final, ustedes no tienen que simplemente yo les digo, a ver, prueben esto y ustedes se inventan la prueba. No, yo les doy las premisas, las reglas de inferencias que tienen que utilizar, y de ahí escoger sacar las consecuencias. ¿Sí? Bien. Cuando ustedes en un deber, luego de estar intentando por un determinado periodo de tiempo sacar el ejercicio y no lo logran, pueden recurrir al texto y ver cómo está probado ahí el teorema. Pero eso sería un recurso de última instancia. Si les mando un deber, no es simplemente para que reproduzcan lo que está en el texto. Haciendo eso, ustedes no aprenden nada. Entonces, les pido que, por favor, por más que todas las pruebas de los deberes están en los textos, bueno, en realidad no están todas, porque les mostré que algunas pruebas son tan sencillas, tan obvias, que la prueba no está realizada, pero entre paréntesis se indica qué es lo que necesitamos para realizar la prueba. Y a veces esas referencias pueden estar incompletas debido a que algún axioma, perdón, algún teorema o alguna regla de inferencia se han usado tan frecuentemente
que uno ya se familiariza con ese teorema o con esa regla de inferencia, que se supone que el lector ya muy fácilmente puede suplir en la justificación la referencia a esos teoremas o reglas de inferencia que están faltando en dicha justificación. Bueno, entonces les pido, por favor, pongan de su parte como para poder entender esta última unidad de nuestro curso de lógicas alternativas. Todos ustedes tuvieron la oportunidad de seguir conmigo lógica clásica y ahí pasamos, ya no recuerdo, tal vez un par de meses demostrando conclusiones, demostrando ciertas oraciones que se seguían de las premisas. El mecanismo en el fondo es exactamente el mismo, solo que aquí vamos a manejar más reglas de inferencia y no solamente un reducido número de principios equivalenciales, sino cualquier otro teorema que haya sido probado con anterioridad. Lo que no se puede hacer, y ustedes no van a encontrar en el texto, es que en la justificación de la prueba de un teorema aparezca la referencia a un teorema posterior al que se está probando. Eso invalida el desarrollo de la teoría, puesto que posiblemente se incurra en una circularidad. Por decirles algo, que el teorema 165 se basa en el 170 y el 170 se basa en el 175. Ambas pruebas no valen. ¿Sí? Entonces, Lorenzo tiene cuidado de que jamás en la demostración de una prueba número n aparezca en la justificación un teorema con un número n más o, ¿sí? Es decir, un teorema probado posteriormente. Bueno, entonces creo que están ya puestas todas las indicaciones preliminares y ahora sí creo que es el momento de que empecemos con la ejecución de las primeras pruebas. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda antes de continuar. ¿No? Bueno, entonces, verán, hagamos la prueba de A150 raya 10. ¿Sí? A ver, permítanme mostrarles el texto, haga uso de, ¿sí? Bien. Ahora, entonces, eso es lo que les de demandar en el deber, ¿sí? Tengo aquí esta tablita, aquí dice probar, y aquí está el número del teorema, y en la segunda columna les pongo use, y aquí están los elementos que ustedes tienen que probar, que les van a servir como premisas iniciales, a partir de las cuales llegar a estos teoremas como conclusión, usando estos teoremas y reglas de inferencia o definiciones. Bien, ¿y cómo saben cuál es el teorema A141 definición 06? Para eso utilicen los anejos 1, 2 y 3. Ahí está. Ya les voy a mandar las páginas que yo les recomiendo que impriman. No es obligatorio, pero es el conveniente para facilidad, para ganar tiempo. ¿Sí? Bien, entonces yo tengo... A ver,
Discúlpeme, tengo aquí las hojas sueltas y voy a escribir en el pizarrón. Empecemos por cuál es el teorema A150 raya 10. A ver, el A141. A ver, voy a ver, queridos estudiantes, tengo en el pizarrón el planteado, el problema. Entonces, veamos si es que quisiéramos relacionar esta prueba, esta demostración que voy a reconstruir y relacionándola con pensamiento estratégico, diríamos lo siguiente. Este teorema A150 raya 10, que es una equivalencia, esa es la meta o el objetivo a lo que queremos llegar. ¿Sí? Entonces, ese es el norte, que es lo que va a direccionar la construcción. Ahora, tengo aquí un teorema y una definición. Esos son como permítanme esta analogía, como los ladrillos que me van a permitir armar una pared. A partir de estos dos elementos, yo voy a demostrar que A150 raya 10 se sigue como consecuencia lógica y a partir de teorema A141 y definición 06. Bien, ahora, en primer lugar, démonos cuenta de el significado de las fórmulas. ¿Ya? A ver, verán, primero tenemos que tener claridad qué es lo que se nos pide que probemos. En segundo lugar, tenemos que ser conscientes de con qué contamos. ¿Cuál es nuestro punto de partida? Ahora, entonces, tenemos aquí un elemento, aquí dos más. El ejercicio o la habilidad, la competencia que quiero que ustedes desarrollen es aquella de ver cómo a partir de estos dos elementos, que podemos tomarlos como medios, cómo puedo llegar a este fin, que es nuestra meta. Entonces, para eso tenemos que hacer relaciones, ¿sí? Tenemos que comparar A141 con A150 raya 10, ¿sí? Sabemos que esta definición 06 vamos a aplicarle a A141, ¿sí? Bien, entonces, la capacidad, la habilidad que vamos a tratar de desarrollar en esta última unidad del curso es aquella de encontrar las premisas suplementarias o complementarias que sumadas a estas que ya están dadas nos van a permitir llegar a esta conclusión. ¿Sí? Entonces, tenemos nosotros ciertos elementos dados, tenemos una consecuencia a la que queremos llegar y lo que tenemos que inventarnos o ingeniarnos para encontrar es los pasos faltantes intermedios.
¿sí? Entonces, esa habilidad, vamos a ganar, vamos a conseguir con estos ejercicios que vamos a realizar en estas semanas de fin de ciclo. Bueno, entonces empecemos con la primera tarea, que es la de reconocer qué se nos pide que probemos. Luego hacemos esa misma identificación con los elementos dados. Y en tercer lugar, entablamos relaciones. Nos preguntamos por el cómo, ¿sí? Aquí tenemos el hacia dónde. Estos elementos son el desde dónde. Y finalmente lo que vamos a construir es el camino, el por dónde, ¿ya? Bueno, entonces vamos a ver qué nos dice el A150 raya 10. ¿Sí? Funtor principal, la equivalencia. A mano izquierda tengo un condicional con miembro derecho conyuntivo, ¿sí? Y el equivalente derecho es una conjunción de dos condicionales con miembro izquierdo semejante, ¿sí? Esta P está acá, ¿sí? Entonces voy a leer el teorema para que ustedes capten. El que P entrañe que Q y R, fíjense por favor, estoy para indicar cuál es el sujeto del verbo equivale, añado la expresión o la frase el que. Significa el que suceda, el que sea verdad, pero está abreviado, no digo todas las palabras, no hace falta, ¿sí? Por economía comunicacional. El que P entrañe, pero no digo solamente entraña Q y R, sino entraña, puesto que el consecuente del condicional es molecular, ahí aumento la conjunción que, para decir que la conjunción, el consecuente no es solamente Q, sino la conjunción. Entonces digo, el que P entrañe que Q y R equivale a, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí digo entrañe y aquí equivale. Estoy jugando con modos subjuntivo e indicativo. El subjuntivo es de subordinación. ¿Equivale a qué? A que P entraña Q y a que P entrañe R. ¿Sí? Bien, ¿qué estoy haciendo aquí? Podemos decir, estoy distribuyendo este antecedente del condicional en cada uno de los consecuentes. Si P entraña la conjunción, ¿sí? El que P entrañe la conjunción equivale a que esa misma letra P entrañe cada uno de los conjuntos. ¿Sí? Bien, a mano izquierda tengo un condicional, a mano derecha la conjunción de dos condicionales. ¿Sí? Entonces, estoy distribuyendo esta P en cada uno de los conjuntos. ¿Sí? Bien. Ahora, bien, este teorema tiene un nombre. Permítanme buscar. Disculpen, no tengo a la mano la lista de los nombres, pero si no estoy mal, es desglosamiento de una prótesis conjuntiva. Bueno, ahora vamos a ver qué nos dice. ¿Alguna pregunta con respecto al significado de A150 raya 10? ¿No? Bien, vamos a, ¿qué dice el axioma A141? ¿Sí? A ver, tengo aquí, fíjense por favor, este es un principio de distribución. ¿Sí? Voy a distribuir la disyunción sobre la conjunción. Esto vimos ya en el semestre pasado, entonces estamos familiarizados con el axioma, perdón, el teorema A141. ¿Sí? El que o bien P o bien Q y R equivale a qué? Es verdad que P o Q y es verdad que P o R.
¿Sí? Entonces, fíjense qué cambio sucede aquí. Lo que es funtor principal a mano izquierda se convierte en secundario y viceversa. Lo que es a izquierda es funtor secundario, pasa a ser funtor principal. Y nuevamente, ¿sí? Aquí P es disyunto izquierdo y que tiene como disyunto derecho, ¿sí? A cada uno de estos conjuntos, ¿sí? Entonces, la P se junta con la Q a través de la disyunción, está acá, y también la P se junta con la R, pero a través de la disyunción. ¿Sí? Bien, entonces, esto es distribución por la izquierda de la disyunción sobre la conjunción. ¿Sí? Eso es A141 y finalmente definición 06. También conocida por ustedes desde el semestre anterior. Aquí tengo a mano izquierda, tengo el condicional y aquí tengo la abreviación de equivale. Y recuerden que están encerradas las fórmulas por medio de un par de esquinas o ángulos. Bueno, esquinas es el nombre más apropiado. ¿A qué equivale el que P entrañe Q? A que o bien no sucede P en absoluto o bien Q es verdadero. ¿Sí? Bien, entonces, con esto he acabado el reconocimiento, si quieren ustedes, la identificación de la conclusión y las premisas iniciales. Hasta este momento simplemente sé qué es lo que significa cada uno de estos teoremas y definición. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bien, vamos al siguiente paso. Hagamos relaciones. ¿Sí? Si ustedes me siguieron, pusieron atención a la descripción que yo hice, entonces puede ser que ya alguno de ustedes tenga resuelta la prueba. ¿Cómo tengo que hacer para, a partir de estos dos elementos, llegar a A150 raya 10? ¿Sí? Hagamos comparaciones entre A140 y A150 raya 10. ¿Sí? Nuestro punto de partida va a ser esto de acá. ¿Sí? Pero no necesariamente vamos a usar en este caso, el teorema A141 al pie de la letra, sino que tal vez necesitemos hacer alguna sustitución de las letras esquemáticas por otras oraciones que nosotros necesitemos. Y efectivamente ese es el caso. O sea, si es que yo tomara A141 como primera línea, no me va a servir. Entonces tengo que hacer un pequeño cambio. Ya les voy a decir qué tipo de cambio se necesita para a partir de A141 llegar a A150 raya 10. ¿Sí? Veamos, voy a comparar A141 y A150 raya 10. En ambos casos tengo como funtor principal una equivalencia. Ahora, fijémonos en el miembro izquierdo. Tengo aquí funtor principal, ¿sí? Aquí es disyunción, acá condicional. A mano izquierda obtengo la P. A mano derecha, una conjunción. Q y R, Q y R. Entonces, la única diferencia entre el miembro izquierdo de A150 raya 10 y A141 es el funtor de acá. ¿Sí? Bien, ahora revisemos el miembro derecho. ¿Sí? Tengo conjunción, conjunción. A mano arriba tengo P entraña Q, abajo P o Q.
como conjunto derecho, P entraña R, aquí P o R. La misma diferencia, ¿sí? Entonces, estos tres condicionales acá abajo son tres disyunciones. Entonces, una primera cosa que tengo que hacer es, a ver, tengo que ser capaz de cambiar estas disyunciones, tres disyunciones en condicionales. ¿Sí? ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Fíjense, de la comparación que yo he hecho, me he dado cuenta de que a partir de 141 tengo que hacer alguna transformación para que estas tres disyunciones se conviertan en condicionales. Y con eso ya tengo probado. ¿Cómo hago la transformación? Ese trabajo tiene que hacerlo la definición 06. A partir de una disyunción, yo puedo conseguir un condicional, con tal que el disyunto izquierdo sea totalmente negativo. ¿Sí? Es decir, yo no puedo simplemente por definición 06 cambiar aquí esta disyunción y ponerle un condicional. Eso no puedo porque me está faltando aquí esta P tiene que ser totalmente falso P. Ahí sí, este disyunto totalmente negativo se me convierte en antecedente de un condicional. ¿Sí? Entonces, para que yo pueda pasar, ¿sí? Para que yo pueda convertir esta disyunción en condicional, debo tener miembro izquierdo totalmente falso. ¿Sí? Y ahí sí, con tal que en vez de esta P ponga absolutamente falso P, ya tengo la primera línea de mi demostración. ¿Sí? Bien, entonces, espero que haya sido lo suficientemente claro con mi explicación, pero comprendo que tal vez seguir mi descripción mentalmente es un tanto difícil, puesto que la materia es técnica. Se ve muchísimo más claro si es que yo escribo en el pizarrón y eso es lo que voy a hacer en este momento. ¿Sí? En caso de que ustedes no hayan podido seguir mi explicación, van a comprender inmediatamente cuando escriben el pizarrón. Si tienen alguna duda, por favor, me la dicen. Entonces, como primera línea de la prueba, voy a hacer una instancia de sustitución de A141, en donde está la P, ¿sí? En tres lugares. En vez de P voy a poner absolutamente falso P. Y el resto copio igual. ¿Sí? Entonces, para que se vea eso, voy a dejar delante de la P un espacio. ¿Sí? A ver, entonces voy a hacer una instancia de A141 que va a ser la siguiente. ¿Sí? Entonces, copiemos. Dejo un espacio vacío, el que o P o Q y R equivale a que dejo aquí un espacio en blanco
a que es verdad P o Q y es verdad, dejo un espacio en blanco, P o R. ¿Sí? Bien, esto es A141. Ya. Pero les decía que tal como está aquí escrito, A141 no me sirve para utilizar definición 06, porque la definición 06 está diciendo que estas disyunciones que tienen como miembro izquierdo a P, tiene que ser totalmente falso. Entonces voy a añadir una negación total delante de la P, ¿sí? Voy a escribir con rojo para que se vea, ¿sí? Totalmente falso y totalmente falso. Bien, entonces ya, ¿de dónde sale la línea 1? Aquí está la justificación. Salió de A141. Pero si nosotros comparamos 1 y A141, vemos que la única diferencia es que en vez de la P, en estos tres lugares, acá he puesto absolutamente falso P. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque las letras PQR no son oraciones, sino letras esquemáticas, lo cual significa que son indicaciones de lugar en donde tengo que poner oraciones. ¿Sí? Una letra esquemática es como un lugar vacío, como puntos suspensivos o como guiones. No me dicen nada, son simplemente huecos vacíos, lagunas que tienen que ser llenadas por oraciones. Aquí lo que hago es reemplazar una letra esquemática por otra letra esquemática, ¿sí? En vez de la P, podemos poner una infinidad de oraciones, sin ninguna restricción, excepto que estén bien formadas, ¿sí? Que sigan la sintaxis, las reglas de formación de las oraciones, ¿sí? Y ahí no tenemos ningún límite. Entonces, es posible que donde en A141 esté la P, yo pueda poner cualquier letra que yo necesite, ¿sí? De acuerdo a cuáles son mis objetivos, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Si quieren, para ser más explícitos en la justificación, aunque eso no es necesario, podría decir lo siguiente, que donde cuando en A141 estaba una P, yo he puesto absolutamente falso P. ¿Ya? Entonces, con esta sustitución, con esta sustitución de la P por absolutamente falso P en A141, llego a la línea 1. A ver. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No. Y finalmente, segundo y último paso, pero que ya no lleva numeración 2, apliquemos definición 06, ¿sí? Donde el uso de una definición es que donde aparezca una de las dos partes de la definición, le pongo la otra, nada más, por sustitución. Verán, podemos decir que a mano izquierda está lo que se va a definir, lo que tiene que definirse, y a mano derecha está la expresión que define, la que realiza la acción de definir, ¿sí? Eso en latín se conoce con el nombre de definiendum y definiens, ¿sí? Bien, entonces, lo que yo tengo, fíjense, ahora veamos aquí la definición 06. Tengo yo una disyunción, acá está la disyunción,
disyunción, disyunción. Miembro izquierdo totalmente negativo, miembro izquierdo totalmente negativo. En cada una de estas tres disyunciones, el miembro izquierdo es totalmente falso, ¿sí? Entonces, tengo yo absolutamente falso P, absolutamente falso P, absolutamente falso P, absolutamente falso P. Y aquí la Q en esta primera disyunción es la conjunción Q y R, ¿sí? Entonces, esta Q de definición 06 es Q y R. Entonces, hagamos una primera aplicación de definición 06, ¿sí? Si o P es totalmente falso o Q y R, ¿sí? ¿Eso a qué equivale? Entonces, donde está la disyunción, pongo el condicional, ¿sí? Y el resto queda igual, ¿sí? ¿Sí? El único cambio que hago es de que la disyunción de aquí se convierte en condicional. Ah, perdón, perdón. Pero desaparece la negación total, ¿sí? Entonces, esta negación total ya no va, tengo que borrarla, ¿sí? Entonces, en realidad son dos cambios los que he hecho. ¿Sí? Fíjense cómo paso, ¿sí? Para que esta disyunción se convierta en condicional, tengo que borrar, eliminar la negación total, ¿sí? Entonces, ahí sí, el que o P es totalmente falso o Q y R equivale a que si P, entonces Q y R, ¿ya? Entonces, ahí he aplicado una primera vez definición 06. Y eso mismo voy a hacer con respecto a esta segunda disyunción, ¿sí? Fíjense, o P es absolutamente falso o Q, ¿a qué equivale? A que P entraña Q. Entonces, nuevamente, por segunda vez, voy a utilizar definición 06, ¿sí? Bueno, aquí equivale a punto reforzante y aquí pongo P entraña Q, ¿ya? Nuevamente, la disyunción se convierte en condicional y he eliminado la negación total, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Y finalmente, bueno, copio la conjunción y finalmente, tercera vez aplico definición 06 a esta disyunción, ¿sí? La P es la P y esta Q de la definición 06 aquí es R. Entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Primero borro la negación total, me quedo solamente con P, luego en vez de la disyunción que pongo, el condicional y después el miembro derecho, R. Y ahí está, con eso he acabado. Esta línea es A150 raya 10, ¿sí? El que P entrañe que Q y R equivale a E, a que es verdad que P entraña Q y es verdad que P entraña R. Ya está. Acabé la demostración. Entonces, quizás el paso que costaba un poquito más era este de aquí. El darme cuenta que esta P no me sirve para demostrar A150 raya 10, sino que por definición 06, en vez de P, necesito absolutamente falso P. Y eso está aquí indicado con color rojo. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces, estimados estudiantes, hagamos aquí un breve receso
¿sí?